Recuerden que a partir de ahora vamos a hacer una modalidad distinta. Vamos a dar, las sesiones duran 40 minutos para los que recién ingresan, que están por primera vez o están incorporándose. Si tienen dudas o inquietudes, me avisan, pero trato siempre de ir explicando cada punto. Trato de todos los conceptos, aunque ya lo hayamos dado, siempre explicarlos nuevamente, aunque sea como repaso para el resto. Y a partir de ahora, para hacer una dinámica distinta, vamos a dar cada autor de de la historia y la filosofía, como venimos dando. Hoy vamos a dar a Averroes y seguiremos después, no sé si seguiré con Occam o con San Anselmo, veré cómo sigo. Aunque nos lleve más de una sesión, hacemos unos 80 minutos de historia y los últimos 40 minutos, que siempre nos queda ese espacio de 12 y 20 a una, empezar con filosofía del arte, que es un tema muy poco explorado, es un tema que genera muchas confusiones, porque nos va a servir a entender qué es la cultura, hoy que está de moda hablar de la batalla cultural, qué es la cultura realmente, y no solamente con esa visión ya propia de la ilustración, de este hombre cultivado, y nos va a permitir también comprender qué es el arte, qué es la belleza, qué es el artefacto, qué es la causa agente, cuál es la causa fin del arte. Entonces, vamos a ir de a poquito. Esa última parte no la voy a subir a YouTube, digamos. Después veremos si la dejo en privado solamente para los alumnos o no. Ya veremos. Depende mucho de mi humor. ¿Estamos? Bien, fantástico. Así que bueno, vamos a trabajar con todo un poquito. Hoy vamos a estudiar, y creo que con esto ya cerramos definitivamente lo que hace a la filosofía del Islam. Hoy vamos a estudiar a un autor controvertido, si es que los hubo, te van a ver por qué, de una vida magnífica, sinceramente lo digo, una vida envidiable por todo lo que ha conseguido y todo lo que va a influenciar al resto de Occidente. Me refiero a Averroes, o Averroes en su dialecto original, que termina siendo un protagonista en la filosofía occidental, termina siendo un protagonista en la vida de la filosofía occidental. Averroes, también conocido como Abu Walid Muhammad ibn Rus, este pensador nace en Córdoba hacia el año 1126. Recuérdese que hay muchas imprecisiones por el tipo de desarrollo de la época en cuanto a los registros históricos, y muere en la ciudad magrebí de Marrakech en 1198. Es un pensador que provenía de una familia de juristas. De hecho, su abuelo había sido juez mayor de Córdoba, es decir, como si aquí dijéramos, provenía de la familia de alguien que pertenece a la Corte Suprema de la Justicia de Argentina, para que lo podamos entender en el contexto de la época. Le pido por favor, ya sé que estoy un poquito odioso últimamente, que tratemos de entrar justo a ver, porque si no, no puedo seguir la mirada entre darle el acceso a los que están ingresando y lo que tengo que ir leyendo los apuntes que preparé. Así que les pido que si podemos tener ese cuidado. ¿Qué es interesante de de esta vida? Que si bien no hay mucha información respecto a su formación, tiene una formación íntegra, como se va a ver luego en sus obras. Espérenme que todavía tengo que seguir aceptando gente, por eso tengo que estar como subiendo y bajando la mirada. Y ahí, disculpen si me Profesor, pierden. Sí, no he empezado a grabar, creo. sí está grabando. Sí, está grabando. Ok, disculpe. Espérenme un segundo, porque si no me pierdo, se me está haciendo un poquito difícil, porque se me suma gente y me sale la notificación y no puedo leer. Voy a intentar retomar nuevamente. Hay poca información respecto a su información. Sin embargo, sí lo que subyace en todas sus obras es que logra desarrollarse en el campo de la teología, el derecho, la poesía, la medicina, la matemática, la astronomía y la filosofía. Llega a ejercer el cargo de juez dentro de Sevilla y también llega a ser médico de la corte.
Como todo filósofo que realmente se entrega a la búsqueda de la verdad, y esto es, van a ver que es una regla constante en todo lo que hemos estudiado hasta ahora, tiene un fatal final, muere de hecho traicionado, se muere en el destierro, traicionado por la gente que en su momento lo había posicionado como un miembro honorable dentro de la corte. ¿Cómo suele suceder con muchos filósofos? Lleva una vida pública muy activa, ocupa de hecho dos magistraturas, la más importante es como juez mayor de Sevilla, la principal capital andalusí, tuvo mucho prestigio y su mayor prestigio, y eso es lo que yo admiro, no provino tanto de su gran erudición, que lo fue, fue un gran erudito, Averroes, tal es así que llega incluso a ser citado en numerosas ocasiones por Santo Tomás de Aquino. Es más, Santo Tomás de Aquino lo va a utilizar como fuente hasta en la propia Suma Teológica, en algunos momentos, porque tenía que dar respuesta, marca una época Averroes. Pero lo más interesante es que su prestigio provenía por su competencia profesional y principalmente por su integridad moral. De allí que termina siendo traicionado. Es como que el ser moral en este mundo nunca fue bien visto. Bueno, traicionaron a Jesucristo, no nos van a traicionar a nosotros. No fue un filósofo de escuela como sí lo pudo haber sido Al-Kindi o Al-Farabi. Recuérdense que fundan sus propias escuelas, sino que era un pensador alejado de la vida política y centrado en sus propios escritos, en su propia biblioteca. Además de ser responsable como juez mayor, el sabio cordobés también forma parte del grupo influyente andalusí de intelectuales que van a asesorar al, no quiere decir califato, porque no eran califato, pero al gobierno de turno. Pero ellos se va a intentar mantener alejado de la vida política, para que se pueda entender este proceso. Es como si yo me entregase el estudio de filosofía, no quiero salir de mi oficina, pero se me consulta de manera habitual el gobernador de Córdoba respecto a ciertos temas. Yo envío mis cartas, yo hago saber cuál es la posición filosófica respecto a tal o cual problema y nada más. Pero no me interesa tomar cargo, no me interesa ser expuesto, no me interesa estar allí dando disertaciones públicas. Prefiero seguir en la intimidad de mi oficina. Esto para que se entienda cómo pensaba y cómo vivió este hombre. El episodio más dramático de la vida de Averroes tiene, de hecho, lugar cerca de su muerte, hacia el año 1197, cuando es condenado y desterrado a la ciudad de Lucena. ¿Y por qué se lo condena? Porque se atribuye, según los historiadores, un fanatismo almohade, pero ciertamente que es porque ya sus escritos habían empezado a generar cierto conflicto dentro de la comunidad islámica. Había generado un gran conflicto interno. Y este conflicto interno hacía peligrar, y vamos a ver hacia el final, el orden político. Siendo una persona que no quería entrar en el campo político, hizo tambalear el orden político de su época. De allí la importancia que tienen. De hecho, les aviso, la causal primera que lo va a llevar a la persecución es proponer una reforma estructural de la sociedad islámica, en lo que refería el rol de la mujer, en lo que refería la noción de Dios, la comunicación entre la filosofía y el Corán, y cómo comprender la participación activa del hombre en la sociedad, especialmente en los estamentos. Esto obviamente que en la época era anatema, era, era como hoy diríamos un escritor maldito prácticamente. Su obra más importante, de hecho, tiene tres tipos de escritos que lo ven en pantalla, que es principalmente los grandes comentarios,
que se dedica a hacer comentarios literarios sobre los textos de Aristóteles, los comentarios medianos, que ya tiene menor rigurosidad académica y lo que busca es simplemente interpretar determinadas citas de filósofos y los resúmenes, que son explicaciones aristotélicas breves, pero con una visión personal. Es decir, como si yo dijese, si hoy Aristóteles estuviera vivo, ¿qué pensaría de las selfies en Instagram? Bueno, empezaría a desarrollar un concepto de imagen, a diferencia de la forma, pero es totalmente anacrónico porque es algo que no hubiese pasado por la mente de Aristóteles en ese momento. ¿Bien? Ahora, eh, su obra como comentarista tiene tal influencia que pasa a la posteridad conocido como el comentador. Así como van a ver que muchas veces Santo Tomás de Aquino habla de el filósofo, refiriéndose a Aristóteles, cuando se habla de el comentador, van a ver que está citando a Averroes, para que vean la magnitud de su obra en ese contexto. Bien. Habiendo hecho esta ya pequeñísima introducción, no creo que lleguemos hoy a ver a Averroes plenamente. Quizá tenemos que hacer dos sesiones porque tiene una gran extensión y vamos a tocar un tema muy interesante que es Dios hoy día. Y hoy lo vamos a poner casi que en duda lo que creemos saber hasta hoy día. La filosofía existirá siempre. Les quiero leer un poco porque me gusta que ustedes conozcan cómo pensaba el autor de manera directa. No lo que dicen otros, no lo que dice Horacio Justo que interpreta a Averroes. ¿Qué nos dice Averroes en su libro Gran Comentario al libro sobre el alma de Aristóteles, de Ánima? Pues al ser la filosofía, en cierto modo, algo propio de los hombres, así como las clases de artesanía existen en modos propios de los hombres, se considera imposible que toda la tierra habitada abandone la filosofía, del mismo modo que hay que pensar que es imposible que abandone las artes naturales. En efecto, si alguna parte de aquella, la tierra habitada, careciera de ellas, es decir, de las artes, como por ejemplo el cuarto septentrional de la tierra, no carecerán de ellas los otros cuatro, pues ya se ha explicado que la población humana es posible tanto en parte meridional como septentrional. La filosofía, pues, quizás exista en todo tiempo en la mayor parte del sujeto, como el hombre existe por el hombre y el caballo existe por el caballo. El intelecto especulativo es, según este modo, inengendrable e incorruptible, y universalmente es así del intelecto agente que crea los inteligibles como respecto del intelecto receptivo que distingue. En efecto, del mismo modo que el intelecto agente nunca cesa de engendrar y de crear en sentido absoluto, aunque queda excluido de la generación algún sujeto, así sucede también con el intelecto que distingue. Creo que en este pasaje es más que claro la visión que tiene Averroes respecto de filosofía. Seguramente no conozcan algunos la noción que ya hemos explicado en el pasado de intelecto agente. Al respecto, ya vamos a estudiar a continuación qué es. Pero esto muestra que la filosofía en su visión iba a existir siempre. Esto para que tengan dimensión de cómo entendía él la filosofía. Y una filosofía que está integrada al hombre en tanto que el hombre es un ser racional. Es imposible que el ser racional no haga filosofía. El momento que la persona racional se pregunta por el porqué de las cosas, está haciendo filosofía. Cuando un científico se pregunta el por qué buscando las causas, está haciendo filosofía, desde una visión. De hecho, los primeros filósofos comienzan siendo filósofos de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza es lo que hoy conocemos como ciencia. Vamos a ver entonces esta visión integradora del Islam. Vuelvo a leerles un pasaje para ya empezar la explicación de fondo, que en este aristotelismo integrado al Islam. Infiérese de todo lo dicho que si encontrásemos en los pueblos antiguos a alguno que hubiera investigado y explicado la naturaleza de los seres conforme a las estrictas leyes de la lógica, deberíamos aplicarnos a estudiar las afirmaciones y tesis contenidas en sus libros
y si algunas de ellas, conforme con la verdad real, aceptarla en sus manos, alegáramos de haberla encontrado y estarles reconocidos por tal favor, en cambio, si alguna de sus tesis estuviéramos en pugna con la verdad, nos serviría de aviso y precaución para evitarla y para corregir a sus autores. De esto resulta evidente que en nuestra religión es cosa obligatoria el estudio de los antiguos, puesto que la intención de ellos y su designio en sus libros es el designio mismo que nos incita la ley divina. Por consiguiente, quien prohíbe esa especulación al que es apto para el estudio especulativo por reunir estas dos cualidades, natural sagacidad de espíritu, ortodoxia religiosa y moralidad elevada, aparta a los hombres de la puerta por donde la ley divina los llama al conocimiento de Dios, que es la puerta de la especulación, que los conduce a su verdadero conocimiento, y esto indica suma ignorancia y alejamiento de Dios. Lo que se nos está explicando aquí es, en términos simples, si yo fuese un filósofo antiguo y estoy en disputa con el doctor Siegel respecto a el acto y la potencia de un ser vivo, ¿cómo sabría el doctor Siegel que aquello que yo le estoy planteando es verdadero? Porque sometería mi juicio a un juicio lógico. Entonces, si el doctor Siegel puede razonar y evidenciar mediante la lógica lo que yo planteo a la luz de la filosofía, a la luz de la ciencia, a la luz del arte, él podría sostener luego si he dicho la verdad o si acaso he intentado embaucarlo como un sofista, porque él tiene conocimiento de lógica. ¿Qué es lo que nos dice en este sentido Averroes? Que la religión sigue o debería seguir la misma regla. ¿Cómo sé yo que mi religión es la religión verdadera? No por lo que diga otro hombre, sino que porque lo que dice otro hombre puede ser sometido a la razón natural, puede ser sometido a la lógica, puede ser sometido a un estudio minucioso y superar los obstáculos. Eso es importante, porque aquí se va a ver un gran conflicto que de hecho hoy muchas religiones están atravesando, que es que la autoridad ha reemplazado la verdad. Este es el gran conflicto que se vive hoy en el mundo moderno, donde se niega la verdad objetiva y trascendental de la realidad y todo se somete al discurso. Entonces, algo es verdad en tanto y en cuanto la persona que lo diga sea honorable. Y algo es falso en tanto y cuanto lo diga una persona con determinadas características. Entonces, Averroes estaba cuestionando la autoridad de su época que no daban fe de ciertos postulados que sostenía el Islam. Uno en particular, que es el que vamos a estudiar hoy día, que es el que más me interesa a mí. Hay mucho para hablar de Averroes, podemos hablar de medicina, de hecho él es padre de la medicina tal como se la conoce hoy, se le debe mucho al Islam en este sentido, pero me quiero centrar en el aspecto más filosófico, que es el Dios creador. ¿Me van siguiendo hasta aquí lo que estamos tratando de explicar? ¿Vamos bien? Lisandro, María Laura, Fernando Zapata. ¿Les sirve que yo les traiga citas textuales de él para poder ver cómo escribe? Bien. Santiago, ¿vamos bien? Bien, bien. Bueno, Lisandro Crespo nos tiene una pregunta usted. Lo escuchamos, señor. Sí, Después sí, tomamos mate. es muy extenso, no dudes en decirme que no. Pero pregunta sobre el contexto histórico. ¿Por qué hemos visto a tantos, no conozco tantos pensadores musulmanes en esta era en la región de España? Primero, un poco de contexto histórico ahí y después también por qué, si es que hay alguna razón de por qué se centraron, pues este ya es el tercer o cuarto filósofo musulmán que vemos que se centró en, tercero, que se centró en adaptar, ajustar a Aristóteles al Islam. ¿Por qué tanto con Aristóteles y no con otros pensadores griegos previos? ¿Por qué? Sí, eso.
Muy buenas preguntas. Primero, contexto histórico. Ya aquí había culminado el proceso de reconquista. Usted sabe que hay un proceso de conquista que se da hace el siglo IV, que de hecho es cuando se empieza a hablar del inicio de la Alta Edad Media. Luego viene el proceso de reconquista hacia el año 700. Tenemos que hablar un poquito de San Isidoro de Sevilla en algún momento. Veremos si logro adaptar las clases, porque es muy extenso. Pero finalmente se logra que principalmente los musulmanes generen sus propias comunidades y sobre todo la península ibérica. ¿Por qué la península ibérica? Bueno, por la comunicación directa que tienen por el mar hacia el norte del África. Es una cuestión estrictamente geográfica. Por eso es que el Islam no se va a ir hacia lo que hoy conoceríamos como Finlandia, sino que están en un contacto directo con sus tierras natales. Y si uno ve hoy el mapa de inmigración, usted lo debe saber, imagino que lo puede conocer, no en vano, las zonas donde mayor influencia hay del Islam sigue siendo España, Francia, en esa parte de Europa continental que tiene una cercanía geográfica entre el mar Mediterráneo hacia el África y Medio Oriente. Es una cuestión estrictamente geográfica. El proceso de conquista y reconquista, más allá que a veces a nosotros nos gusta elevarlo a una visión tan heroica, en realidad no fueron guerras al estilo de Age of Empire donde se arrasaba una ciudad entera, más allá que a mí me encanta el Age of Empire, sino que eran simplemente tomas del poder. O sea, era simplemente ver quién tenía el mayor ejército y no se derramaba sangre innecesariamente. En esa época existían los contratos de vasallaje y existía un sistema feudal. Entonces, en tanto y en cuanto no hubiera una desaveniencia con el emperador y el rey del momento, había muchas libertades a los pueblos. Entonces podía consolidarse pueblos como Andaluz, que es un pueblo estrictamente islámico, que de hecho sigue existiendo el día de hoy en España, te invito a que lo conozcan, podían consolidarse bajo su propio régimen, siempre y cuando no hubiese una desaveniencia con el reinado del momento. O sea, de hecho, el conflicto más, eso es interesante, pero hubo más conflicto con ciertas tribus judías en la Edad Media que con el propio Islam luego del proceso de reconquista, que logran generar una convivencia pacífica. A la primera pregunta que usted nos hace. A su segunda pregunta, ¿por qué esta búsqueda del pensador musulmán con la filosofía griega, esta búsqueda de comunicar? Es que justamente estamos citando pocos pensadores musulmanes, porque son pocos los que lo hacen. La regla general era la obediencia directa al Corán. Recuerden que el Islam surge principalmente en el siglo octavo, o sea, no es una religión más moderna, entre comillas, que el cristianismo, y ni hablar si lo compara con el judaísmo. Entonces, había un auge del Islam, y la forma de entenderlo, y la forma de vivirlo. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Entonces, em, eran pensadores revolucionarios. Al-Farabi, Al-Kindi y Averroes literalmente eran pensadores revolucionarios, en el sentido más estricto de la palabra revolución, que es revolver las cosas. Entonces, por eso es que yo los explico, porque son los que hacen filosofía, porque si no sería una clase de teología. Y ya había teólogos musulmanes que uno podría estudiar, y si quieren después se los paso en el grupo, si quieren saber cómo piensa un teólogo del Islam. Acá estamos viendo a alguien que intenta comunicar la filosofía, que es lo que aquí enseñamos, con el Islam. A su tercer pregunta, no es que toman solamente Aristóteles. Recuerden que, por ejemplo, Al-Kindi toma muchos elementos platónicos y neoplatónicos. La gran disputa es por qué Aristóteles o Platón. Bueno, porque son los dos filósofos más importantes de la historia. Básicamente, esa es la respuesta, son dos grandes modelos. Hay gente que le dice idealista. El otro día veía un pobre chico que dice, me comentaba en un canal mío de YouTube, no entendiste nada de filosofía porque le decís hiperrealista a Platón cuando Platón era un idealista. Y bueno, ahí está el daño que se hizo en la batalla cultural cuando se dice que Platón era idealista. En realidad era realista porque para él las ideas, porque él habla de ideas, entonces dice, dijo la palabra ideas, entonces es idealista. No, recuerden que en Platón las ideas tienen carga ontológica, es decir, existen en la realidad y existen de manera perfecta, en la realidad. No existen solamente como concepto, sino que en la realidad se hallan las ideas
que son la materialización perfecta, que luego dan la participación a esta realidad tal como la conocemos nosotros. Tienen carga ontológica. Por eso es hiperrealista, porque va más allá de esta realidad. Pero son los dos grandes filósofos que van a marcar toda la época. Y principalmente porque son dos filósofos que van a centrar su estudio en la lógica y en la verdad. Ambos tienen una disputa por la verdad. Si algo caracteriza a Platón y Aristóteles, más que el desarrollo de la ética, el estudio de la filosofía de la naturaleza o la comprensión de lo que es el alma, incluso diría que de la esencia, lo que más le interesa es qué es la verdad. Entonces, para un pensador que tiene un origen en la religión, y esto yo creo que nos tendría que servir como llamada de atención a todos los que decimos profesar una fe, lo que más le interesa es la verdad. Porque si yo predico una religión es porque considero que esa religión es la verdadera. Pero si es la verdadera, tiene que estar sometida a juicio, si es verdadera. Tiene que soportar un juicio de verdad. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que hacen hincapié en estos autores. Bien. De hecho, hay una pregunta de Fernando Zapata. Lo escucho. Buenos días. Mi duda iba respecto a lo que nos mencionaba sobre que Averroes cuestionaba la autoridad sobre las verdades teológicas de su religión en su momento, que justamente nos comentó que le valieron el destierro en el sentido de que proponía un cambio sistemático en la estructura organizacional de su tiempo, cómo se veía la mujer, el rol del hombre de forma activa. Y a mí realmente no me consta, pero recuerdo que en redes sociales pueden haber así comentarios al aire que nos comentaban que el mismo Corán hablaba de la sujeción de la mujer y que justamente no, en ese sentido, no podía considerarse como una religión verdadera o etcétera, cuestiones aparte. Lo que me hace preguntarme, al final del día, al momento de ver, de cuestionar la autoridad para dar paso a la fe material, y proponer este cambio sistemático, tanto de la mujer como del hombre y demás cuestiones de la época, Averroes estaba cuestionando no solamente la autoridad, sino también la facticidad de lo que planteaban sus propios escritos religiosos. Sí, sí. Igualmente, quiero aclarar algo. Sí, la respuesta es sí, pero ya vamos a llegar a esa parte. Ya vamos a llegar a esa parte. Porque lo que voy a intentar es buscar cómo. Es lo que va a decir que en realidad la verdad revelada tiene que ser siempre concordante con la razón natural. O sea, no es que va a decir la Biblia es falsa, el Corán es falso, la Torah es falsa. No, estoy diciendo. Hay una interpretación y esa interpretación se tiene que dar a la luz de la razón natural. Todo lo que está escrito es una interpretación. De hecho, ustedes ven aquí la misma pantalla, van a ver que pueden distinguir la palabra método de un dibujo. Y en realidad no son más que puntos y líneas en un plano. Pero hay una interpretación, todo el tiempo interpretamos. A mí me mata porque hoy, por ejemplo, se dice que la iglesia ya se expide en tal o cual tema en el magisterio. El magisterio también está sometido a interpretación. Todo se somete a interpretación. La misma palabra hola ya implica interpretación. Y esa es una interpretación que hace el hombre desde el hombre. No es que encontramos la palabra hola escrito y tallado en una piedra y que entonces ingresa de manera innata a nosotros ese conocimiento. Tiene que haber alguien que te explique que una H, una O, una L y una A, que son en realidad líneas, esas son letras, esas líneas son letras y se leen de una determinada manera. Ahora, lo que usted dice es interesante porque vamos a ver después qué va a pasar con esa interpretación. Ahí está el problema, la interpretación. Y ya vamos a llegar a ese punto final. Digo, es extenso, a ver, tenemos que ir con mucha paciencia. Es más fácil de entender que Al-Farabi, pero es más extenso. Es más simple de entender, pero es más extenso. Bueno, de hecho, a lo que preguntaba Lisandro, a lo que él nos preguntaba, vamos a ver que Averroes dedica gran parte de su obra a contestar a Al-Ghazali. Ahí tenemos un caso concreto de alguien que va a tomar la literalidad del Islam y va a someter el intelecto a lo que el Islam diga. En el caso de Al-Ghazali. Al-Ghazali. Ahí tenemos un caso concreto de alguien que no quiso ir más allá de lo que la religión le decía en el momento.
para que se vea que era la regla. Al-Ghazali sería la regla del momento, para que se entienda. Entonces, Averroes considera que la filosofía debía dedicarse al estudio reflexivo y racional del universo. Entonces, por esta vía de la razón natural es imposible concluir algo contrario a la revelación, según Averroes. La revelación tiene que ir en concordancia, ahí viene la pregunta que nos hizo Fernando Zapata, la revelación tiene que ir en concordancia a lo que la razón natural nos presenta, ya que para él existe una sola verdad y por lo tanto es imposible que exista alguna oposición entre filosofía y religión. Sin embargo, a la verdad las personas pueden acceder por distintas vías. La vía suprema, demostrativa y estrictamente racional es la filosófica. Las demás vías son válidas, pero insuficientes si desconocemos, perdón, insuficientes si es que deseamos conocer la verdad en plenitud. Aquí ya vemos que está intentando ir un paso más allá de lo que sostuvo, por ejemplo, Al-Farabi. Aquí la filosofía va a estar incluso por sobre la religión, porque la filosofía es demostrativa, no es simplemente un salto de fe, sino que se puede dar razón de cada juicio emitido. Averroes se preocupó por las relaciones entre la filosofía y la religión. Varios teólogos encontraban profundos desacuerdos entre ambos. Entonces, ahí donde aparece Al-Ghazali, hacia el siglo XI, que sostenía la prioridad de la religión. Y es ahí donde viene la disputa de Averroes. Y acá vamos a entrar en el tema más complicado de explicar que hay hoy día. Y estoy tratando de pensar cómo se los explico. La primer gran controversia está dada por la eternidad del mundo. Si algo no se entiende, me dice, tarde van entendiendo porque acá estamos con el tema más complicado. ¿Hasta acá vamos bien? Esta pequeñísima introducción, ¿vamos bien? Bueno, de verdad, si algo no se entiende, me dicen a partir de ahora, porque estamos en un tema súper complejo. La eternidad del mundo. Y yo voy a tratar de ponerme en el lugar de Averroes. Sépanlo que es tratar de ponerme en el lugar de él para que ustedes entiendan el pensador, aunque no compartan lo que él piensa. ¿Quiénes de ustedes consideran que el mundo es eterno? Algunos, Miguel Vargas, Naón, ¿ustedes piensan que el mundo es eterno o que el mundo fue creado? Y fue creado. Fue creado. ¿Están todos de acuerdo o hay alguien que piense distinto? Doctor Siegel, ¿usted piensa que el mundo fue creado o es eterno? Yo creo que fue creado, por lo menos toda evidencia tiende a eso. Pero Pareciera. en otra época no pensaba eso. Así que, Ahí está la bien, disputa bien. primera. En ese punto, en la eternidad, según Al-Ghazali, los filósofos habían contrapuesto eternidad por un lado, creación por otro. Al-Ghazali defendía la creación del mundo en el tiempo por un acto de la voluntad eterna de Dios y rechazaba que la creación implique alguna modificación de la esencia divina, tal como, según él, habían propuesto algunos filósofos neoplatónicos. Porque esta es la discusión que dicen algunos neoplatónicos. Uno nunca llega a explicar todo, entonces vamos tomando por partes. ¿Ustedes me dirían que Dios se mueve y se actualiza, sí o no? Me dicen que no. Un neoplatónico les diría, ¿qué sucede con la creación? Antes era, luego no era. Es más, pensemos de hecho, ¿qué diría un neoplatónico? ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Es Dios. Bien, un testigo de Jehová diría algo distinto, pero ustedes dirían es Dios. ¿Jesucristo siempre tuvo un cuerpo humano siendo verdadero hombre o se encarna en la historia? Sí, se encarna.
Si se encarna en la historia, ¿hay o no hay un tipo de cambio en Dios? O al menos en una de las personas de Dios. No, pero Ay, sí, pero... se considera que antes de lo que era pura divinidad hay un cambio sustancial porque pasa a ser pura divinidad, pero también puro hombre. Un neoplatónico diría que hay un cambio sustancial. Un neoplatónico diría, sí, hay un cambio, y hay un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque asume materia y la eleva a la materia. Entonces, esto es lo que está discutiendo un neoplatónico. ¿Se entiende el punto? Por eso un neoplatónico diría que en el acto de la creación hay una actualización en Dios. Un neoplatónico. Un creacionista monoteísta diría que en realidad no, porque la esencia divina no sufre ningún tipo de alteración. Lo que hay en Dios es ausencia de potencias pasivas, no activas. Entonces puede crear, pero nada lo puede trascender a él. Entonces el tiempo está contenido en la eternidad. Para Dios es que es puro acto de ser, el tiempo que nosotros lo vemos como esta dimensión lineal, en Dios sigue siendo parte de su acto, que excede nuestra comprensión, pero es para explicar la disputa que viene en el momento. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, Al-Ghazali era el que creía que Dios se actualizaba con la creación, por ejemplo. Al-Ghazali, de hecho, Al-Ghazali pensaba como piensan hoy todos los cristianos, de hecho. Esta idea del mundo creado, de un mundo creado que no implica un cambio sustancial en Ah, bien, Dios, de un entendés. Dios que es eterno, que crea por acto de voluntad. Recuerden que Dios crea por voluntad, más allá que tiene el diseño inteligente, pero es la voluntad la que ejerce la acción. Y que esto no supone una actualización ni un cambio en Dios. Dios es eterno, el mundo no lo es, el mundo es creado y es creado por voluntad. Esto es lo que dice Al-Ghazali, que es básicamente lo que podemos sostener nosotros. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Porque acá se viene, estoy haciendo tiempo que se corta la sala y seguimos por el mismo link, porque acá se va a venir la discusión de fondo. Y acá les puedo asegurar que alguna duda les puede llegar a quedar, como a mí me quedó de hecho. En la inconsistencia de la inconsistencia, que es un libro de Averroes, este pensador Averroes argumenta contra la teología Azari de Al-Ghazali. Como se mencionó, no es que intenta defender a sus antecesores filósofos, sino que busca corregir la interpretación de Aristóteles que tiene Al-Ghazali. Él no está intentando desmontar el Islam, le está diciendo a los filósofos del Islam, miren, ustedes están interpretando mal a Aristóteles. Porque en realidad es más lógico Aristóteles y más concordante con nuestra religión de lo que ustedes creen. Como he intentado hacer yo un poco con Platón y el cristianismo, con esta idea de la participación, de la perfección, bien, del alma inmortal, del logos divino. Bueno, es lo que intenta hacer Averroes. Averroes va a encontrar en la teología Azari, perdón, una concepción de Dios como un ser omnipotente, absoluto. Vamos a seguir. Como se había cortado la sala recién, Averroes va a encontrar en la teología Azari una concepción de un Dios como ser omnipotente y absoluto que ha reducido su creación a algo pasivo. ¿Y qué significa esto? Que toda la creación es una entidad pasiva que solo recibe la gracia de Dios y nada más, que dependen de esta voluntad divina, cuasi como un determinismo y un determinismo absoluto. Entonces se encuentra en esa postura una especie de ocasionalismo. Todo lo que ocurre en el mundo creado, en los seres animados e inanimados, es producto de la intervención divina y nada escapa a la intervención divina. El ocasionalismo de esta teología está en el centro de la crítica de Averroes, porque Averroes muestra que no existe una contradicción entre la ley divina, la Sharia,
y el discurso filosófico demostrativo, la quillas. Piensa que estos teólogos han optado por una vía poco racional y han omitido detalles fundamentales en la interpretación de esta ley divina. Averroes cree, por ejemplo, que la explicación del mundo como producto de un acto de la voluntad eterna de Dios es improcedente. Ataca la posición ocasionalista distinguiendo entre voluntad divina y acción divina. Y es aquí donde vamos a entrar a discutir el concepto propio de la creación. Aquí donde les pido que presten atención un segundo y luego respondo sus preguntas. Él está viendo la filosofía como un saber conceptual, racional y demostrativo. Él quiere demostrar cómo conciliamos las causas. Las causas, recuerden que la filosofía se estudia las causas. Causas últimas y primeras. Últimas en el orden del saber, primeras en el orden del ser. La creación del mundo, y acá voy a ver cómo hago para darme a entender. La creación de los mundos es el principal tema que aboca el estudio de Averroes en términos filosóficos. Y es lo que genera desacuerdos. Los teólogos del momento sostenían que la creación del mundo en el tiempo era producto de la voluntad divina. Era un Dios que crea en el tiempo el mundo tal como lo concebimos. Gráficamente podemos pensar en el Génesis. Había nada y de la nada algo surge y surge el cosmos tal como lo conocemos. Y surge el orden. Ahora, Averroes va a defender la eternidad del mundo. Él va a decir que es improcedente la creación. Y esta clase de discrepancias son las que le hicieron pasar a la posteridad como una especie de racionalista. Para muchos es el primer racionalista, de hecho. Yo no diría que el primero, creo que hay anteriores varios, pero ciertamente que tuvo su relevancia. Averroes pensó que el punto de partida de una demostración filosófica no puede ser la creación del mundo porque es un acto de fe teológico y no es propio de la filosofía considerar la creación. En su enfrentamiento contra Al-Ghazali, va a argumentar de la siguiente manera. Empieza por recordar que la creación del mundo no aparece con total claridad en el Corán. Ahí hay una diferencia con nuestro Génesis. ¿Estamos? Ahí ya empezar a haber diferencias. Averroes se explica y cito textualmente. Es falso decir que el hombre que admite infinitas causas no puede admitir una causa primera. Todo lo contrario. El hombre que no admite infinitas causas no puede probar la existencia de una causa eterna, puesto que la existencia de efectos infinitos es lo que demanda la necesidad de una causa eterna, por medio de la cual las causas infinitas adquieren su existencia, porque si no, los géneros, cuya totalidad de individuos son temporales, serían necesariamente finitos. Y sólo de este modo, lo eterno puede ser la causa de los seres temporales, y la existencia de infinitos seres temporales hace que la existencia de un primer principio sea necesaria. Y este principio no es otro sino Dios. ¿Se acuerdan cuando explicamos en su momento que el Dios de Aristóteles no es el Dios de los cristianos? De hecho, el Dios de Aristóteles, cuando a veces he visto que algunos hablan de teología y hablan de este primer motor, y uno que sabe poquito y es muy ignorante, dice, qué mal que te veo en un debate serio.
El primer motor de Aristóteles no necesariamente es un motor finito. Esta idea de que, ¿cuál es el argumento? No puede haber una causa infinita hacia el pasado. Si empiezo a preguntarme, ¿cuál es la causa eficiente? ¿Cuál es la causa eficiente de la planta? ¿Cuál es la causa eficiente de la semilla, de la tierra, del cielo? ¿Cuál es la causa eficiente de todo? Uno diría, bueno, llego al primer motor. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces no puede haber una causal infinita, que eso es lo que hace que nosotros neguemos la eternidad del mundo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Porque no habría una causal infinita. Lo que nos dice Averroes es por el contrario. Los géneros, entiendo cierta relación de género-especie, son infinitos. Los entes, los que ejercen el acto de ser, son infinitos en el cosmos. Y si el universo es infinito, si el universo, es lo que dice Averroes, si el universo es infinito, tiene que haber una primera causa, un primer principio. Él no lo va a negar. Tiene que haber un inicio del movimiento, que es este primer motor, que da inicio al movimiento, que mueve todo para generar la naturaleza, que es natura, inicio del movimiento. Tiene que haber un primer motor. Pero este primer motor tiene que ser infinito. Porque si la naturaleza está en constante movimiento, si el cosmos es eterno, porque hay una eternidad de movimiento, hay un movimiento constante, la causa primera tiene que ser constante y por tanto tiene que ser infinita. Pensemos de la siguiente manera. Imagínense que yo tengo un montón, quizá con este ejemplo se entienda. Imagínense que yo tengo un montón de fichitas de dominó. ¿Estamos de acuerdo? Y uno dice, ¿por qué se cayó la última fichita? Y porque le empujó la anterior, y la anterior, y la anterior. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Y yo llegaría hasta un momento donde no hay, donde el primer movimiento no va a ser una fichita de dominó. Siempre el primer movimiento, ya sea el aire, o una pelotita, o un dedo, hay una energía que no es la fichita de dominó que inicia el movimiento de caída de todas las fichas. ¿Se va entendiendo el ejemplo? Entonces, mi dedo sería este primer motor. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Se ve? Bien. Entonces, vemos que hay un primer motor. El tema es, ¿el movimiento de las fichitas es eterno o es finito? Hay una última fichita que se cae. Uno diría, sí, hay una última ficha. Entonces, cuando se cae la última fichita, se acabó el movimiento. ¿Se entiende hasta aquí? Se agota el movimiento de las fichas de dominó. Entonces, como es un movimiento finito, mi dedo también va a ser finito, porque también va a agotar. Agota la energía una vez que toqué la ficha, ya está, se acabó el movimiento. Pero pensemos ahora si las fichas tuviesen un movimiento constante y eterno en el tiempo, es decir, que hubiera una trascendencia en el tiempo, el primer motor necesariamente tiene que ser eterno, porque si es eterno el movimiento, la causa primera tiene que ser eterna. Por eso no es incompatible este primer principio con la infinitud, al contrario. Si son infinitas las causas, es lógico considerar que la causa primera es infinita. Pero si la causa primera es finita, todo lo que demás depende de la causa primera tiene que ser finito. ¿Por qué? Principio de lógica. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, si yo tengo una energía finita, ¿puedo generar una infinitud de movimiento? Y no, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si no puedo dar lo que no tengo, si el primer motor es finito, ¿puede generar movimiento hacia el infinito? La respuesta es no. Entonces, si el cosmos, acá hay una discusión, ¿el cosmos es finito o infinito? Si el cosmos es finito, todo es contingente, nada es necesario. Y eso llevaría a que el primer motor fuese contingente. Esto es la visión de Averroes. Ustedes pueden pensar distinto, yo estoy tratando de explicar al autor. Por lo tanto, como no estamos en un ocasionalismo donde simplemente somos un parpadeo y nada más, pensemos, por ejemplo, la inmortalidad del alma.
Entonces estamos viendo que no hay una finitud. Por lo tanto, si el primer motor no es finito, todo lo que sea infinito es totalmente compatible con las causas infinitas, porque esas causas infinitas son propias de un primer motor infinito. Recuérdese que infinito menos uno sigue siendo infinito. Entonces, yo puedo entender las causas infinitas si entiendo que es infinito el primer motor y no va a haber una incompatibilidad. Ahora, si yo digo que el primer motor es Dios eterno y un Dios eterno despliega un movimiento finito, y ahí ya tengo un problema a la postre, que es lo que intenta discutir Averroes. ¿Se entiende o no se entiende hasta aquí? Miguel Vargas y Naum. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me escucha? Sí. Sí. Ok. Bueno, mi pregunta tiene que ver mucho con el tema. Esto es algo que siempre a mí me ha generado un poco de confusión, el tema de la primera vía atomista. Dante Urbina lo explica muy bien, pero es que yo soy muy bruto y yo no entiendo. Y él explica que necesariamente tiene que tener un comienzo el universo, porque si fuese infinito, entonces no existiría el pasado, porque entonces si es un infinito la creación, el pasado sería entonces algo que se acabó. Entonces es un sinsentido, un infinito que se acaba. ¿No? Entonces, no, o sea, básicamente dice que si el universo fuese infinito, el pasado, el presente y el futuro no podrían existir, porque necesariamente estos conceptos se acaban y el infinito no se puede acabar. Y como que esa conclusión lógica, no la entiendo. O sea, necesariamente no podría existir el pasado, el presente y el futuro en un universo infinito. Bueno, eso depende de quien lo diga. O sea, yo no me puedo hacer cargo de lo que dijo otra persona que no conozco mucho cómo piensa, digamos. O sea, yo puedo decir que Santo Tomás de Aquino no dice precisamente eso. Eso sí le puedo asegurar. No es que Santo Tomás diga eso. Lo que sucede es que, claro, depende qué entiendo yo por pasado, presente y futuro. Porque la dimensión del tiempo que tiene Santo Tomás de Aquino es una dimensión más propia de Aristóteles, en cuanto a la medición del movimiento. Entonces, hay un paso de la potencia al acto. Y eso es lo que a mí me permite distinguir pasado, presente y de futuro. El movimiento. San Agustín va a tener la dimensión propia del alma. Aún así, podría ser el tiempo infinito y lograr consolidarse. ¿Y por qué no? Si de hecho, ¿qué es lo que es el pasado, el presente y el futuro? Lo que el alma recuerda, atiende y espera. Entonces, yo podría, en una dimensión cíclica del tiempo, como tenían los griegos tenían dimensión cíclica del tiempo, decir, bueno, en esta coyuntura temporal fui arrojado al cosmos, como diría Heidegger, soy arrojado al cosmos, y el tiempo sigue girando. Además, yo veo que pasan los milenios, el planeta Tierra sigue girando alrededor del Sol, y aunque yo me muera, el planeta Tierra va a seguir girando alrededor del Sol. Entonces, eso es como yo lo veo. O sea, para mí no necesariamente esta dimensión del pasado, presente y futuro va a ser totalmente incompatible con la infinitud o de la eternidad, para mí. O sea, porque si no, ¿qué hacemos? Insisto, acá el problema más grande es, ¿qué hacemos con un Dios eterno y sus tres personas cuando la segunda persona se encarna? Que esa es una duda, por ejemplo, que yo al día de hoy tengo. ¿Cómo logro, y es lo que estoy estudiando, cómo logro compatibilizar un Dios que no cambia con un Dios que objetivamente cambió, en tanto y en cuanto que no deja de ser verdadero Dios, pero si hay una actualización en el tiempo? Si hay una actualización en el tiempo, porque no es que eternamente Dios tuvo carne. Entonces quiere decir que hay un paso de no tener carne así tener, porque asume el cielo en cuerpo y alma. ¿Se entiende o no se entiende? Jesucristo asume en cuerpo y alma. Yo entiendo lo que es la naturaleza hipostástica, que es siendo verdadero hombre, es verdadero Dios, que no cambia la naturaleza divina. Yo eso lo entiendo perfectamente. No está en discusión ese punto.
Lo que yo digo es, a mí me cuesta todavía entender ese punto filosófico de cómo un Dios que es verdadero Dios, que es verdadero Dios, y yo no lo niego, presenta un cambio sustancial, en tanto que asume materia, toma materia. Entonces no es que eternamente toma materia, sino que la toma en el tiempo. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Así terminamos una partecita de Berroes. ¿Ahí, Nahum? Sí, profe, gracias. Nada más me quedé pensando en el tema del alma. Entiendo que para ellos no es eterna el alma, Es pero inmortal. Para ¿es Averroes inmortal? y el Islam es inmortal. No eterna, sino Eh, inmortal. Bueno, pero si para Aristóteles era finita, ¿cómo hacen ese cambio entonces? Bueno, primero que el alma para Aristóteles no era infinita. No, ¿Ok? inmortal. Inmortal. Para Aristóteles el alma no era inmortal. Cuando el hombre moría se agotaba su alma. Ajá. O sea, por Sí, eso sí, dije, esa idea de comunicar el aristotelismo con las creencias, yo no lo veo porque las cuestiones más importantes, ¿qué es lo más importante para la religión católica? Pensemos, para el católico, ¿qué es lo más importante que tiene? ¿Cuál es el fundamento de la religión católica? Más allá de, bueno, el fundamento es Dios, Jesucristo, sí, sí, pero todo se reduce a salvar el alma. Sea, todo el fundamento está en el alma, el cielo o el infierno. Entonces, si el fundamento más importante de la religión es salvar el alma, y yo quiero hacer toda una filosofía aristotélico-tomista, no entendí nada, porque en definitiva lo más importante que es el alma, es lo primero que va a negar Aristóteles, que el alma, como forma, se agota en la materia. ¿Se entiende? Entonces, esta es mi visión, insisto, acá en filosofía, pero ha pasado. Lo que se diga, a ver, nadie va a decir algo novedoso, ni yo ni nadie va a decir algo novedoso, créame. Ya se dijo todo prácticamente, queda muy poco por descubrir. Pero ahí está la discusión de fondo. ¿Me sigue? Yo después voy a también explicar, estoy solamente introduciendo, pero todavía queda mucho por explicar de esta idea del primer motor. Estoy tan solo tratando de explicar algunos conceptos. Lo que les dije es, Averroes entiende que la eternidad del mundo es compatible con un Dios eterno. Es el punto de Averroes. Si Dios es eterno, el mundo tiene que ser eterno y el mundo es ordenado por Dios. Recuérdense que le está escribiendo desde el Corán, no desde el Génesis. O sea, a veces nosotros pensamos esto en la visión cristiana y es distinto a la Dios. Tienen sus sutilezas, digamos, de distinción, por más que sean religiones monoteístas. Tienen su distinción. ¿Me sigue hasta aquí, Naum? Entonces, sí, sí. justamente lo que va a decir Averroes, que después lo vamos a ver en el estudio del alma, espérenme un segundo, porque también vamos a tocar el tema de la psicología y el alma. Por eso no me quiero adelantar mucho. Pero vamos a tocar el tema del alma. Él le hace todo un estudio psicológico que es muy adelantado para la época. Muy adelantado para la época. Lisandro, Sí, me quedó una cosa, bueno, toda la última parte se me pasó un poco por mi cabeza, no termino de entender, pero en concreto, antes dijiste que la creación es una entidad pasiva que recibe la gracia divina. ¿Qué significaría eso? lo que está diciendo Averroes con que la creación es una entidad totalmente pasiva, que es el ocasionalismo, es que todo es por providencia de Dios y nada escapa de Dios. Todo es un absolutismo de Dios en ese sentido. Entiéndase, nada, nada, nada tiene un aspecto de voluntad o de inteligencia o de acto de ser que no sea de Dios para Dios. Nada. Eso es lo que está diciendo Averroes, en esa crítica que él hace a los demás teólogos. Para que se entienda, el ocasionalismo que discute Averroes, Averroes está diciendo, ustedes teólogos, Asari, ustedes teólogos, hacen que la providencia divina sea un absoluto. Y esto tiene un problema muy fuerte a la postre, ¿no? Que no es tanto si la piedrita tiene como causa eficiente a Dios, porque eso no cambia mucho nuestra forma de entender la vida. El tema es,
¿Hay algo que escape de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me diría No, usted, Lisandra? no. ¿No? ¿Y qué hacemos entonces con un delincuente? Si todo es providencia divina. ¿Qué hacemos con un delincuente? Ahí se dan cuenta, ahí viene el problema de fondo. No es solamente cómo entiendo yo a la piedrita o el río, sino que el tema de fondo, la discusión, es que cuando él discute el ecuacionismo está discutiendo qué hay en el hombre que lo permite distinguir de Dios y que no quede totalmente sometido a una ley divina. Porque eso implicaría anular la razón natural. Eso implicaría anular la inteligencia y la voluntad del hombre, en última Ah, instancia. está bien. Entonces, él se opone a esta idea de que la creación es una entidad pasiva. Exactamente, eso Ah, opone. bien. Ahora por Eso eso ahí opone. está. Justamente, los ocasionalistas son los que dicen que todo es una entidad pasiva de Dios, porque todo es recibido Bien, de Dios. bien, Averroes va genial. a decir que en cierto sentido sí, pero en cierto sentido no, porque hay un margen de libertad. Hay un margen de libertad. Lo vamos a ver después cuando vemos la parte de psicología. Pues hay que ir en orden porque esto es muy complejo, es muy extenso como piensa Averroes, pues están íntimamente comunicados su visión teológica con su visión filosófica, digamos. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, genial. Última pregunta que me surgió recién de tu respuesta, Nahum. Dijiste que para Averroes, si Dios es eterno, el mundo tiene que ser eterno. Sí, El- porque él considera que la acción creadora, que no me queda voluntad, que la acción creadora es eterna porque es un Dios eterno. la acción creadora es eterna porque es un día Sí, pero... O sea, yo entiendo que podés en lógica explicar que si Dios es eterno, el mundo puede ser eterno, pero para él tiene que ser eterno por necesidad. Depende de qué entienda yo por necesidad. Depende de que tengamos necesariamente, de hecho, para él sí. Mira, y después le dejo la palabra al doctor Siegel. Pero mire, Averroes defiende la creación eterna de Dios porque no tiene, porque esto implicaría asumir que no hay principio ni fin. En Dios no hay principio ni fin. Bien, por lo tanto, la acción creadora tiene que ser eterna. Por eso va a entender que el mundo es eterno. Porque si el mundo es temporal, según Averroes, si el mundo es temporal, pensemos que en toda la eternidad, que es el despliegue absoluto del acto de ser, hay una ruptura, hay un antes y un después. Sí, La única forma de conciliar la eternidad de Dios con la acción creadora es entender que esta acción creadora es eterna y no es una actualización en un determinado momento, porque ahí habría una ruptura con la eternidad. Entonces, es como, pensemos, Horacio Giusto y su existencia. No es que yo puedo separar la existencia de mí. En tanto que yo soy, soy. ¿Se entiende? Entonces, no es que estaba Horacio Giusto en un momento eterno y de repente empieza a existir. Si el mundo comienza a existir en un determinado momento, es creado. El problema es que Dios, que es eterno, irrumpe dentro de la historia. Quiere decir entonces que el tiempo está por fuera de Dios y ya no sería un Dios eterno ni infinito. Porque es como que Dios estaba en la habitación de la eternidad, abrió la habitación y pasó está bien. al pasillo del tiempo. ¿Se entiende lo que está diciendo Averroes? O quizás yo lo estoy enredando más. Lo que Averroes está diciendo es, si Dios es No, se entiende. eterno, ¿eh? Se entiende, se entiende. Pues, a ver, dice, si el tiempo es eterno, si el tiempo, a ver, si Dios es eterno, la acción creadora tiene que ser necesariamente eterna. ¿Por qué? Porque si Dios crea en el tiempo, quiere decir que el tiempo estaba por fuera de Dios. Esto según Averroes. Entonces, cuando entra Dios en el tiempo y empieza a crear en el tiempo, está haciendo un salto de la eternidad y de lo infinito hacia lo finito. Pero si Dios entra
a lo finito, si Dios entra a lo finito, entonces no era infinito Dios, porque lo finito no puede contener lo infinito. Por eso para Averroes le resultaría imposible entender la encarnación de Jesucristo, que es, siendo verdadero Dios, toma una naturaleza finita como el hombre. O sea, por eso para el Islam es imposible de entender la encarnación de Dios. Es imposible. Pueden tener profetas, pero no pueden entender que un verdadero Dios se haga verdadero hombre. ¿Se entiende por qué esta incompatibilidad con el pensamiento cristiano? Sí. ¿Y cómo explica la creación de nosotros, hombres? O sea, si el alma te dice que es inmortal, ¿cierto? Es lo que habías dicho. Bien, ahí vamos. Bueno, Es que el hombre de hecho siempre existió. Lo que pasa que hay un, bueno, no voy a decir proceso evolutivo, porque no, es que no estaban pensando en Darwin en esa época, claramente, sino que la acción creadora es infinita, tanto en el antes como el después, y esta afirmación, según Averroes, no va en conflicto con la religión. Y acá viene tu pregunta, ¿qué hacemos con el ser humano? Por eso dije que la acción creadora es eterna. Dios constantemente está creando. Están surgiendo nuevos géneros. Por ejemplo, existían los celulares en la época de Averroes, no. pero existe la posibilidad de crear algo nuevo. Entonces pueden surgir nuevas entidades en el cosmos. Puede surgir el hombre. ¿Pero por qué surge el hombre? Porque la acción creadora de Dios es eterna. Es constante. Bien. Entonces pueden ir surgiendo en la historia porque la historia es infinita. Entonces, esto es como lo entiende Averroes. Averroes entiende que la historia es un infinito porque la causa primera es infinita. Si la causa primera fuese finita, en la eternidad del cosmos ya se habría agotado toda la existencia. ¿Se entiende o no se entiende hasta aquí? No sé, Nahum. Ahí me surgió una duda, porque entonces no estaríamos hablando de un Dios imperfecto, a no tener toda esta visión de la creación desde un inicio. El tema es si esa creación del inicio, tú piensas si esa creación del infinito se agotó en un solo acto o es constante. Por eso nosotros, van a ver que yo muchas veces hablo de un Dios creador, ordenador y conservador. ¿Usted existía antes de su existencia? Ahí viene la No, discusión con los platónicos. Claro, usted no estaba en el cielo disfrutando de la visión beatífica y bailando con los angelitos, discutiendo con Santo Tomás, y un día Dios se enojó y nos pegó una patada en el trasero a todos y a ver si nos condenamos o no nos condenamos en la tierra. Porque esto es lo que diría Platón, por ejemplo, sin ir más lejos. Por eso nosotros tenemos teoría del conocimiento y no este proceso de reminiscencia. En nosotros, pero, digo, pero ¿me si entiendes? tomamos eso, que va de alguna manera tomando esa palabra de evolucionando o cambiando y surgiendo nuevos entes, yo no le vería ningún problema en decir que es infinito porque a través del tiempo van a seguir surgiendo más entes. Es lo que está diciendo Averroes. Averroes está diciendo, ¿cuál es la causa eficiente del alma? ¿Cuál es la causa eficiente del alma para ustedes? Dios, Exactamente. Entonces, nosotros seguimos generando almas, en cierto sentido, dentro de la historia. Pero la causa creadora, ¿cuál es? La causa de Dios. Por lo tanto, si existe potencialmente el infinito de almas humanas, porque no hay un número límite, digamos, presuponemos, es porque la causa primera es infinita. Si dijésemos que no, que Dios solamente puede crear 100 almas y nada más que 100 almas, estamos limitando a Dios. Entonces la causa creadora tiene que ser infinita. Más si vamos a hablar del tema de la inmortalidad del alma. Porque si podemos albergar un número infinito de almas, la causa primera tiene que ser infinita. Entonces ahí donde va a decir Averroes, es totalmente compatible que existan causas infinitas porque hay un primer motor infinito. Justamente lo que dice Averroes, tomando elementos de Aristóteles, es esa idea de que no, es imposible las causas infinitas, por eso tiene que haber un primer motor. Él está diciendo justamente, porque la primer causa es infinita, hay causas infinitas. Si la primer causa es finita,
Solamente reconociendo que la primera causa es finita, yo puedo decir que es imposible la cadena infinita, que es la que dicen muchos cuando citan la primera vía de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que dicen algunos cuando citan la primera vía tomista? Es imposible una cadena infinita causal. ¿Qué es lo que está diciendo Averroes? Al contrario, esa cadena infinita causal es posible porque el primer motor es infinito y no se agota. Porque si el primer motor fuese finito, sí reconocería que las causas concomitantes y posteriores son finitas. ¿Se entiende? Vuelvo siendo Sí, el ejemplo de la ficha de dominó para entender esto. ¿Las fichas de dominó son finitas, sí o no? Si la respuesta es sí, el motor que inicia el movimiento también tiene que ser finito. Si las fichas son infinitas y por lo tanto hay una caída constante, un movimiento constante, el primer motor que inicia el movimiento también tiene que ser infinito, porque si no sería una pero, energía que se agota a la tercera o cuarta ficha. pero eso no nos posiciona en cierto grado en una posición también de Dios o una cualidad. A Sí, nosotros no, a nosotros sí, no. pero no, o sea, como humanidad, entendiendo el concepto como humanidad, porque vamos a seguir transmitiendo y vamos a seguir siendo co-creadores. No, porque Averroes dice, existen entes finitos, lo que está discutiendo son las causas, no el ente, los entes son finitos. Averroes no va a discutir la finitud del ente. Entonces Averroes dice, la humanidad puede haber empezado a existir, puede tener un principio, puede tener un final tranquilamente, como lo dice el Corán. Tranquilamente puede tener un final la humanidad. Pero lo que se discute son las causas. Si la causa primera es infinita o no. ¿Se entiende? Son cosas distintas. O sea, Sí. él dice, nosotros no vamos a morir, somos finitos. A ver, el planeta algún día capaz que estalla y los edificios algún día capaz que se caen. Eso es una cuestión del ente en sí, que se puede agotar. ¿Me van siguiendo Ok, hasta aquí? sí, No. gracias. María Laura. Sí, creo que me responde la pregunta con esto último, porque yo estaba pensando que entonces de esto se desprendería que en el Islam no se concibe un final del tiempo como el apocalipsis cristiano, por ejemplo, pero veo que no es así, ¿o sí? Y depende, porque recuerden que en el Islam hay distintas versiones. O sea, si bien hay parte del mismo Corán, es como el cristianismo, digamos, ¿no? O sea, de la misma, entre comillas, de la misma Biblia van a surgir desde los testigos de Jehová hasta el católico romano. Se va a ver. Y es casi, 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 casi la misma Biblia. Palabra más, palabra menos. Lo mismo sucede con el Corán, ¿eh? Lo mismo sucede con el Corán. Lo mismo. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Yo no puedo entrar en el tema específico del Corán porque no lo he estudiado, solamente he estudiado Averroes para dar la clase de hoy. Bien, quiero cerrar con esto para que la clase que viene, cuando retomemos con Averroes, podamos estudiar un poco más de su psicología y dejar en claro algunos puntos en torno a Aristóteles y la filosofía práctica que él intenta llevar adelante junto al proceso de reforma. ¿Qué es lo que sucede? Averroes defiende que la creación eterna de Dios no tiene ningún principio ni tiene fin. La acción creadora es infinita, tanto en el antes como en el después. Y según Averroes, esto no supone conflicto con la religión. Los teólogos, según él, no han distinguido entre la finitud y la contingencia de las cosas y la infinitud de procesos de generación, que es lo que yo estoy tratando de explicar. Las cosas son finitas, sí, las cosas son finitas, pero lo que es infinito es el proceso de generación. Pensemos en las almas, si tenemos un límite o no tenemos un límite. Por lo tanto, han pensado que es necesario defender una creación que se da en el tiempo, dice Averroes. Pero si antes de la creación no había tiempo, estaríamos postulando algo absurdo, algo así como un tiempo vacío. Por lo tanto, la relación entre Dios y el mundo no tiene por qué ser entendida en términos de prioridad temporal. Averroes nos dice que el tiempo existe gracias al ser del mundo y no a la inversa. Por lo tanto, Dios no podría originar el ser si no hubiese una materia preexistente. La necesidad de tal materia preexistente o materia prima en filosofía en potencia y dispuesta a ser actualizada, implica que la materia debe haber existido para que el mundo sea posible.
Averroes postula la materia prima como sustrato de todo cambio. Esa materia es común a todos los seres, no tiene principio, es distinta de Dios, pero es imprescindible para que pueda darse la creación eterna. La creación es eterna porque la materia prima es eterna. Si no hubiese materia prima, estaríamos afirmando que Dios ejerce su acción creadora sobre la nada. Y eso sería absurdo porque la nada devendría en existencia. Y para Averroes, de la nada, nada surge. Es un principio lógico. Según Averroes, ni las formas ni la materia pueden ser creadas. Y cito, el agente no inventa la forma creándola, porque si la crease, entonces se haría algo a partir de la nada. Y por eso la forma, al igual que la materia, no tiene generación ni corrupción, sino accidentalmente, a saber, por generación y corrupción del compuesto. Nuevamente el concepto de la composición, materia y forma. Esto es lo que está diciendo Averroes. No estoy diciendo que ustedes deben pensar de la misma manera. ¿Se entiende hasta aquí lo que él intentó transmitir? ¿Sí o no? Más o menos. Bueno, vamos a ir entonces a la clase que viene con este punto. Y les voy a pasar un poco de material extra para que lo vean en el grupo durante la semana. Bien, ¿cómo se puede abreviar la solución? Hay una creación eterna. El origen del mundo se explica desde Dios, pero aquel que existe de siempre y no fue creado de la nada. Ese es el punto. No hay una creación desde la nada, sino es algo preexistente, que es lo que se llama materia prima. Y esa materia prima no es Dios, sino que es eterno junto a Dios, concomitantes. Bien, eso es por hoy demasiado. Bien. Bueno, estamos para iniciar nuevamente. Vamos a retomar desde donde quedamos la última vez para cerrar ya con Averroes. Es un autor complejo, lo reconozco, pero ciertamente que tiene su profundidad, que ciertamente tiene su desarrollo y que ciertamente debe ser atendido. Entonces, antes de pasar a exponer lo que él propuso como reformas políticas e incluso lo que es su avance en materia de medicina, que algo ya hablamos la última vez, concretamente en psicología, como una autonomía muy particular que él presenta, quiero saber si se ha entendido o no, y en caso de que no se haya entendido, la visión que él da de la concordancia entre Aristóteles y la causa infinita. No sé si se logra entender. Si a alguien le quedó dudas, aprovechen a preguntar ahora y lo volvemos a repasar. Si se entendió, seguimos directamente hacia lo que ha sido su enseñanza en materia de psicología. Pero es importante porque este es un punto fundamental que de hecho va a tener que dar respuesta luego Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, para que vean el impacto que tiene su enseñanza. Sigue incorporándose gente. ¿Se entendió lo que es la causa infinita? Cómo él explica que el primer motor del que habla Aristóteles no está en enemistad con la supuesta imposibilidad de cadenas infinitas. Voy a tratar de explicárselas más para que les quede claro, porque ya estoy viendo la cara de algunos. ¿Qué es lo primero que suele decir un creyente? ¿Qué es lo primero que suele decir un creyente cuando se discute la existencia de Dios? Que bueno, aclara desde ya, Dios no existe, Dios es. Pero bueno, eso también justamente, ese tipo de errores semánticos llevan a las grandes confusiones de los legos. ¿Qué es el primer argumento que da un creyente promedio cuando se le dice Dios no existe? El primer argumento que da un creyente promedio, y eso lo puede ver cualquiera de ustedes en redes sociales sin ir más lejos, el primer argumento que se da es que es imposible que haya una cadena infinita
en la causa eficiente de todo lo que existe. Lo primero que dicen es imposible la cadena infinita, la causa infinita, es imposible, que sí o sí debe haber un primer motor. Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿de dónde vengo yo? Bueno, yo vengo de mis padres, y mis padres, bueno, hacemos todo un proceso hasta llegar al monito. ¿Y de dónde viene el monito? Y de una ameba. ¿Y de dónde viene la ameba? Bueno, viene del impacto eléctrico que genera un rayo eléctrico sobre una cadena proteica. Bueno, ¿de dónde viene esa cadena proteica? Del Big Bang. Bueno, ¿y de dónde viene el Big Bang? Entonces, el creyente termina diciendo, no podemos hacer una cadena infinita, toman un postulado particular de Aristóteles para este principio, una lectura en particular de Santo Tomás de Aquino y dicen, tiene que haber un primer motor, que es el primer motor del cual hablaba Aristóteles. Lo que sucede es que aquí estamos con Averroes, que él sostiene que todos los que han leído Aristóteles lo han leído mal. Y eso es importante. Él está diciendo, Aristóteles tiene razón, pero no como lo han explicado otros autores. Lo que está diciendo Averroes es que esta supuesta imposibilidad de cadenas infinitas en realidad sí es posible. Y sí es posible esta cadena infinita si entendemos que el primer motor es infinito. Recuérdese que el Corán, yo sé que muchos acá lo están viendo a la luz del Génesis y de la Biblia cristiana, el Corán en el punto de la creación no es tan claro como sí lo es la Biblia y el Génesis. Esto lo quiero remarcar porque si no van a empezar a querer comparar a Averroes con la Biblia cristiana. Y tienen que entender a Averroes en el contexto islámico. Por eso les dediqué como 40 minutos a explicarle la vida de Averroes. En esa oscuridad que presenta el Corán, Averroes, y se lo estoy resumiendo de la manera más simple posible, Averroes lo que nos está diciendo es que en rigor de verdad, en rigor de verdad, Dios es infinito. Y si Dios es el primer motor de todo lo que existe, de todo lo que es finito, la cadena es infinita, porque al ser infinito se sostiene la infinitud del universo. Averroes está viendo un cosmos, está viendo una causa creadora infinita. Recuerden, él no está viendo el primer motor, como les di el ejemplo, de las fichas de dominó, que son finitas, con un dedo del profe que es finito y que se agota la energía, que tiene un inicio y tiene un fin. Porque justamente yo no podría desplegar una energía infinita. Lo que dice Averroes es que la magnitud y la infinitud del cosmos solo se justifica si el primer motor es infinito. Porque al ser infinito el primer motor, la causa creadora es infinita y eso explica no solamente el acto constante de creación que existe en el cosmos, que es una constante, pensemos en las almas humanas sin ir más lejos, sino que hay un acto constante de conservación del ser. ¿Qué es lo que sostiene el ser en el cosmos? Dios mismo. Si Dios es infinito, la conservación del ser es infinita. De allí que nunca va a prevalecer el no ser. Bueno, esto es tratando de resumir en 5 minutos la complejidad de Averroes. Y algo que vi que habían tenido dudas en el grupo. Yo por ahí no tengo tiempo no tengo ni tiempo ni de dormir, por eso estoy pasado de rosca en este momento y no puedo hacer responder todo en el grupo. Pero no confundan el ente finito con la causa infinita. Este libro, a ver, justo acá. Este libro, no le quiero hacer publicidad a una mala editorial, por eso. Este libro es finito, tiene un principio y tiene un fin. El ente es finito. Nuestra vida es finita, tenemos un inicio y tenemos un fin. Quizás hasta el mundo mismo sea finito. Bueno, en Averroes esto está un poco discutido, pero es importante entender que una cuestión es que el ente sea finito a la causa infinita, que son dos cosas distintas. Que la causa sea infinita se explica porque el primer motor es infinito. ¿Cuál es la causa eficiente del alma? Piensen sin ir más lejos. ¿Cuál es la causa eficiente del alma? Y uno diría Dios.
¿Dios es finito o infinito? Y en la causa creadora de Dios, en la causa creadora de Dios, cuando Dios crea, Dios se agota, pierde una parte de sí, infinito menos uno, ¿cuánto es? Infinito. Entonces, a esto está apuntando Averroes. Lo que dice Averroes que es muy controvertido, y es ahí donde vamos a tener claramente un divorcio con el pensamiento cristiano, claramente, entre tantos puntos controvertidos que ya vamos a ver, es que Averroes está tratando de explicar, insisto, está tratando de explicar Alá, está tratando de explicar el Dios del Islam en concordancia con Aristóteles. ¿Quién se acuerda de lo que yo le dije que hay dos puntos fundamentales que hacen incompatible a Aristóteles con el pensamiento cristiano? Hay dos puntos que lo hacen totalmente incompatible. No sé si alguien lo recuerda. La finitud del alma, esa es Bien. una. La Sí. finitud del alma. Recuerden que para Aristóteles el alma, que es la forma del hombre, para Aristóteles es finita. O sea, es como la del animal. Cuando el animal muere, la forma se agota. Como si yo prendiese fuego una mesa. Agotada la materia, se agota la forma que informa la materia. Pero también hay otro punto que es diferente en Aristóteles, al pensamiento cristiano. Para Aristóteles, la materia siempre fue eterna. Para todo el pensamiento griego, lo lógico era considerar la eternidad de la materia. ¿Por qué? Porque Averroes lo que está viendo acá es lo mismo que estaba viendo Aristóteles. Es ilógico creer que de la nada algo surge. Es ilógico. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Es ilógico pretender que se pueda dar algo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, ¿de dónde surge la materia? ¿De dónde surge el primer átomo? ¿Se hallaba en Dios? ¿Es creado desde la nada? Porque Averroes, y lo citamos en la última clase, Averroes está diciendo cómo desde la nada algo va a surgir. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, lo que está diciendo Averroes es compatible esta causa infinita que eternamente estuvo informando la materia, en tanto que eternamente existió la materia. Entonces, materia por un lado, Dios por otro, ambos son eternos, Dios existe, existe eternamente, y es causa infinita informante, porque da forma, a una materia que es eterna. No es que existió fuera del cosmos, separados en distintas habitaciones, la materia por un lado y Dios por otro lado. Y un día entró Dios a la habitación de la materia y la creó y decidió fabricarla. Para Averroes, la materia siempre existió y Dios siempre existió. Y desde el momento en el que ambos han existido, no es un momento, o sea, eternamente Dios ha estado informando, dando forma, eso significa informar, dando forma. Eternamente Dios ha estado dando forma a una materia eterna. ¿Se entiende el punto? Porque creo que estoy haciendo el mejor esfuerzo para explicar esto. Y si no se entiende, es culpa mía. Se va entendiendo, no estoy diciendo que tenga razón Averroes, porque yo también vi un comentario un poco desafortunado. No estoy diciendo que Averroes tenga razón. Yo estoy diciendo esto es lo que piensa Averroes. ¿Se entiende lo que piensa Averroes? ¿Sí o no? Porque él está tratando de comunicar a Aristóteles, que sostenía la eternidad de la materia como todo filósofo griego, con un pensamiento religioso monoteísta, que en algún punto pareciera que entras en contacto con el demiurgo platónico, en un punto. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Si no se entiende, me dicen, porque si no se entiende es responsabilidad exclusivamente mía. Va, listo. Pasamos a la parte más difícil. Vamos a seguir para luego, si terminamos temprano hoy día y Dios lo permite, posiblemente en esta sesión ya terminamos Averroes, entonces las próximas dos sesiones, si se corta de la sala, seguimos por el mismo link, vamos a dar la sesión 2 y la sesión 3 de Filosofía del Arte. ¿Estamos de acuerdo? Para ir avanzando con ese tema, para que no sea solamente historia, que puede ser un poco denso para muchos, especialmente para que le toca dar la clase. Bien, vamos a seguir con la autonomía de la psicología y la evolución de la ciencia, un punto que es fundamental en Averroes,
porque tenemos que recordar y tener presente que tiempo atrás, casi un milenio atrás, Aristóteles ya había escrito un libro que forma parte dentro de lo que es la obra de la física, curiosamente. Y en uno de los trabajos más estudiados de Averroes se halla justamente el concepto que hoy vamos a tomar, que es el de epítome. Y también va a aparecer dentro del epítome, que es el trabajo que hace Averroes en la lectura de las obras físicas de Aristóteles, lo que es el comentario medio, dentro de lo que es a los grandes comentarios. Dentro de los comentarios y del epítome, Averroes se dedica particularmente al estudio de lo que es el tratado sobre el alma. Aristóteles, recuerden, que escribe lo que hoy podríamos llamar el primer tratado de psicología. Un tratado que se titulaba Sobre el alma. Alma, que en griego se va a decir psige. Para los que quieren tomar nota, P-S-Y-K-H-E con tilde. Una psique que es estudiada en términos naturalistas. Por eso le dije que cuando se hace la división de lo que son los entes, de los animales, en el humano, Aristóteles hace una división particular, como animal racional, en tanto y en cuanto que tiene un peculiar movimiento. Aristóteles observa el movimiento de la naturaleza, observa el movimiento de los caninos, de los bovinos, de las plantas, pero el movimiento del humano es particular. Y esa particularidad que nosotros podemos llamar libertad es la que interesa al estudio de Aristóteles. Para Aristóteles, desde esta visión naturalista, hay un rechazo de la inmortalidad del alma. Aristóteles va a tomar distancia del concepto de migración de Pitágoras o la preexistencia de Platón. El centro de la psicología constituida por Aristóteles termina desembocando en lo que es el estudio de la noética, o también podemos llamarlo el estudio del intelecto. El intelecto humano en griego se va a llamar nous. Algo ya hemos visto lo que hicieron en el taller de filosofía griega. El nous, para que vayan recordando. Tenemos que recordar entonces, esto es importante para que entiendan qué quiere hacer ahora Averroes, por eso les pido que tengan paciencia. Que el filósofo griego había distinguido dos tipos de intelectos, el intelecto agente y el intelecto pasivo. Y estas dos funciones básicas de la mente humana, una creativa y otra receptiva, expresadas por Aristóteles, abren un horizonte particular a lo que es la ciencia griega y es lo que va a retomar Averroes. También lo va a retomar Avicena, lo va a retomar Alfarabi, donde van a hacer distintos tipos de distinciones de los intelectos. Intelecto agente, intelecto paciente, estos cuerpos intermedios, el intelecto divino. El filósofo Averroes se esfuerza en desentrañar cómo pensamos e intenta demostrar cómo es posible que un ser humano concreto, ligado a un cuerpo finito y perecedero, pueda formular verdades universales. Porque este es el gran problema que intenta solucionar Averroes siguiendo la tradición aristotélica. Que es lo que yo quisiera que ustedes puedan reflexionar, que estas clases a ustedes les sirva para la reflexión, no saber datos de memoria. Cómo Susana Davanzo, en un cuerpo finito, en un cuerpo sujeto a cambio, en un cuerpo que dentro del orden sensible conoce lo concreto, ve el color de la campera, toca el calor de un té, escucha la palabra de un hijo, como un ser humano finito, concreto, particular, llega a verdades universales, a verdades
que pueden ser corroboradas, demostradas, conocidas por cualquier otro ente en el tiempo y en el espacio. Esta es la particularidad que está buscando Berroes. Quiere profundizar el Tratado del Alma de Aristóteles. Lo que se va a decir que el proceso de elaboración del concepto, que es propio de la escolástica más llamada medieval, el desarrollo de los conceptos de los universales, o el problema de los universales, es abordado por Averroes de una forma inédita. Entonces explico. En primer lugar, la génesis de la intelección, el origen del pensamiento y el conocimiento de los conceptos, arranca por el de la percepción sensible de los objetos individuales, como explica Aristóteles. Yo primero conozco esta hoja de papel. Conozco la hoja concreta de papel. Veo el color concreto, toco la textura concreta. Parto del conocimiento sensible, como un niño cuando está reconociendo el mundo. Pero que finalmente culmina en el conocimiento universal. ¿Qué es un ente? ¿Qué es la existencia? Pero este conocimiento universal no existe fuera del alma con una carga ontológica propia, como sería el eidos de Platón, sino que se llega a este concepto universal habiéndose iniciado primero por la experiencia sensible. Y cito lo que él dice. Es evidente que nos vemos obligados en su obtención a sentir primero, a imaginar después, y solamente entonces podemos captar el universal. Y por eso, a quien le abandona uno cualquiera de los sentidos, le abandona un inteligible. Y se repite esta sensación una vez tras otra hasta que salte en nosotros la chispa del universal. Esto en el compendio que escribe Averroes. Creo que es claro. ¿Se acuerdan la gran pregunta que yo les hice? Un niño que nace sin ningún tipo de sentido, sin la vista, sin el olfato, sin el gusto, sin el tacto, ¿qué podría conocer? ¿Qué podría imaginar? Entonces, ¿qué podría recordar? Lo que se nos está diciendo aquí a Averroes es que los universales existen, pero yo, para poder conocer el concepto de la humanidad, recuerden que concepto es distinto a imagen. Por eso la imaginación es sensible. Ustedes imaginan siempre de manera circunstanciada. Daniel Carvajal se imagina un árbol, lo imagina con una forma, con una cualidad, con una posición. Eso es imagen. Lo mismo hacen los animales. Yo imagino porque conozco lo sensible. El concepto es distinto, que es que permite que Daniel Carvajal, que yo, que mis hijas, podamos distinguir un perro de un caballo, aun cuando sean parecidos en imagen. Y el que no me cree que vaya a ver un gran danés alguna vez. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que está diciendo Averroes es, sin este primer grado de conocimiento sensible, no se puede tener luego el acceso al concepto. Concepto entiéndalo como universal, para distinguirlo de imagen. Entonces, primero veo al ser humano. Puedo imaginar un ser humano, que es cuando ya empiezo a separar la materia y la forma, hasta llegar al concepto de humanidad. Por eso siempre les doy el ejemplo, cuando en las primeras clases le decía a Nahum, Nahum, ¿usted puede señalar un ser humano? Sí, podemos señalar a algunos. Hay algunos que somos medio bestia, pero la mayoría aquí somos seres humanos. Y yo le decía, ¿usted puede señalar la humanidad? No. Bien. Luego tenemos que Averroes, después de este primer aspecto que hemos explicado, en segundo lugar, presenta una dialéctica interna en virtud de la cual, y cito textualmente, el universal únicamente tiene la existencia en cuanto que es universal por aquello que es particular. Está retomando Aristóteles. ¿Qué está diciendo? ¿Se acuerdan cuando explicamos Pedro Abelardo lo que era este realismo moderado? No está diciendo que existe el universal con su propia carga ontológica, como diría Platón, para que se entienda gráficamente. Las perfecciones, los universales, están allí en la luna y nosotros como que nos intentamos acercar. No le está dando carga ontológica propia a los universales, sino que está diciendo que el universal humanidad existe en tanto que existen seres humanos concretos.
Por eso quiero que lo escuchen nuevamente. El universal únicamente tiene existencia, es decir, existe solamente cuando es universal por aquello que es particular. La humanidad existe solamente porque existen seres humanos. ¿Qué significa? Si se agota el último ser humano, se agota la humanidad. Bien, esto es en Averroes. Si ustedes quieren ver esto a la luz del cristianismo, donde tenemos que Jesucristo ascendió en cuerpo y en alma al cielo, no van a entenderlo. Tienen que entender esto a la luz del Corán. Insisto, si ustedes quieren comunicar esto con la Biblia, tiene un conflicto. Acá estoy explicando a Averroes. Averroes que escribe desde el Corán hacia la filosofía y desde la filosofía hacia el Corán. ¿Se entiende lo que estamos tratando de explicar? Bien. Lo que nos dice en última instancia es que va a ser el intelecto o el entendimiento el que proporciona la universalidad a una proporción que parte de las cosas sensibles. Es por el entendimiento del ser humano que desde el ser humano concreto, desde Susana Davanzo, desde Héctor en concreto, yo puedo en algún punto inteligir ese universal que subyace en ellos. El res, el unum, el bonum, el pulcrum, el verum, el aliquid. En su obra, que fue bastante polémica, La incoherencia de la incoherencia, formula la tesis que sorprende a una época que esto lo veían en términos poco coloquiales, subversivo. Averroes era tomado como un subversivo filosófico. Dice que la ciencia necesita adecuarse a la realidad concreta y particular, pues ni basta la mera corrección formal, ni puede existir conocimiento directo de los universales. O sea, esto es la precuela de Descartes. Para llegar al concepto universal tengo que partir primero de donde hay seguridad. Lo que sucede es que aquí Averroes está diciendo que la seguridad y la ciencia tiene que ir primero desde lo sensible, pero no va a quedarse en los términos materialistas de David Hume. Él está reconociendo la existencia universal, pero está diciendo partamos de donde hay seguridad. Bueno, Descartes va a decir algo distinto, yo sé que decir distinto, pero estoy diciendo que es novedoso porque hay un desarrollo científico moderno. Hay un desarrollo científico moderno. ¿Qué es lo que hace la ciencia moderna? ¿Por qué la ciencia moderna evoluciona? Porque es falseable. Porque reconoce que la experiencia puede aportar nuevos datos que corrigen. Entonces no se puede quedar solo en un principio lógico y formal. Necesita de principios lógicos y formales. Pero la ciencia no se agota solo en lo lógico y lo formal. Pensando en la ciencia empírica. Pensando en la ciencia empírica. ¿Se entiende este punto, no? Bien. Entonces, no quiero entrar en cuestiones propias del intelecto porque Averroes va a entrar en contradicciones y al final de su vida va a empezar a corregir lo que había escrito previamente. Em, y hace una distinción de mayor o menor rigor de los distintos tipos de intelecto, porque él hace una distinción entre el intelecto material, habitual, agente adquirido, pero no, eso no nos va a aportar a lo que yo quiero cerrar hoy día. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende por qué es importante el aporte de Averroes? ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Crítica social y política. Voy a citarles algo para que ya terminemos con Averroes. ¿Estamos de acuerdo que hoy hagamos 2 sesiones de filosofía del arte? ¿Vamos bien? Bien. Lo tomo de Exposición de la República de Platón, de Averroes, traducción de Miguel Cruz Hernández. Paso a citarles. Sabemos que la mujer, en tanto que es semejante al varón, debe participar necesariamente del fin último del hombre, aunque existan diferencias en más o menos. Si la naturaleza del varón y de la mujer es la misma, toda constitución que es de un mismo tipo debe dirigirse a una concreta actividad social. Resulta evidente que en dicha sociedad la mujer debe realizar las mismas labores que el varón, salvedad hecha de que son en general más débiles que él. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres son más hábiles que los varones en actividades como el tejer, coser y otras artes, así como por su forma de organizar tanto en el arte de la guerra como en el resto,
y se ha comprobado entre los habitantes del desierto y en la ciudad de las mujeres. Del mismo modo, cuando algunas mujeres han sido bien educadas y poseen disposiciones sobresalientes, no ha resultado imposible que lleguen a ser filósofos y gobernantes. Sin embargo, en estas sociedades nuestras se desconocen las habilidades de las mujeres, porque en ellas solo se utilizan para la procreación, estando por tanto destinadas al servicio de sus maridos y relegadas del cuidado de procreación, educación y crianza. Por esto, inutiliza sus otras posibles actividades. Como en dichas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna de las virtudes humanas, sucede que muchas veces se asemejan a las plantas en estas sociedades, representando una carga para los hombres, lo cual es una de las razones de la pobreza de dichas comunidades, en la que llegan a duplicar en número a los varones, mientras que al mismo tiempo, y en tanto carecen de formación, no contribuyen a ninguna otra actividad necesaria, excepto en muy pocas, como son el hilar y el tejer, las cuales realizan la mayoría de las veces cuando necesitan fondos para subsistir. Todo esto es evidente per se. O sea, muchos van a decir que es un tratado feminista, pero es irrefutable. Y es lo que yo creo. O sea, imagínense en una sociedad islámica, no en una sociedad cristiana, porque acá hay muchos mitos del cristianismo en la mal llamada Edad Media, donde la mujer llegaba a ser abadesa y las sociedades se constituían en torno a las abadías. No sé si alguien de Europa acá, si alguien que esté viviendo, sobre todo que esté viviendo en Italia o Francia, creo que Susana Davanzo está allí en Italia, visitan las grandes ciudades, todas las ciudades están construidas en torno a las abadías. Todas. O sea, es cuestión de recorrer un poquito Europa. Y la mujer llegaba a ser abadesa. Pero ustedes piensen que él está escribiendo esto a la sociedad del Islam. Imagínense lo que era precisamente diciendo, convierten a la mujer en una planta, no le permiten desarrollar los fines propios de todo ser humano, porque reconoce que la mujer participa del género humano al igual que el varón. Son del mismo género. Bueno, no quise hablar de género, me lo confundí con ideología de género. Son de la misma especie. Por lo tanto, los fines son naturales a la propia especie. Alcanzar la felicidad y desarrollar la virtud le es propio tanto a la mujer como al varón. El camino ético le es propio a la mujer como al varón. Y por lo tanto, donde la mujer se puede incorporar a tareas útiles como el varón, esa sociedad se desarrolla. Él está criticando que esa discriminación hacia la mujer es lo que generó pobreza en el Islam. Vayan a ver cómo viene el Medio Oriente hoy. Después vienen todas esas teorías, como el supuesto bloqueo estadounidense a Cuba, vienen esas teorías medias raras, yo le digo teoría falopa, pero lo cierto es que hay que hacer autocrítica. Yo digo esto por si después lo llega alguien que es musulmán, un mínimo de autocrítica nunca nos va a hacer mal, nunca. Acá lo que estamos viendo es que el pensamiento ético de Averroes sigue el camino ético de Aristóteles. De hecho, le dedica comentarios a la ética a Nicómaco, que va a comunicarse luego con la tradición escolástica cristiana. Se empieza a desarrollar una ética autónoma propia de un hombre que ve una faz práctica de la moral, no solamente una ordenación a un Dios, sino una ordenación del hombre hacia el hombre mismo. Ya no es solamente amar a Dios sobre todas las cosas, haciendo un paralelismo con el cristianismo, es también cómo interactúa el ser humano con el niño, con el adolescente, con el anciano, con la mujer, cómo actúa con el prójimo. Allí entra una moral práctica. Por eso el concepto de felicidad, eudamonía, es central en Aristóteles y va a ser central en Averroes. Por eso Averroes habla del fin propio de la mujer, del fin propio del varón. Ambos tienen que llegar a la felicidad y la ética es el camino, como posesión pacífica del bien. Es más, la filia aristotélica la va a ver a Averroes, filia como amistad, la filia aristotélica la va a ver a Averroes como un punto de cohesión social, como un punto de partida, tratar de justificar por qué vivimos en sociedad. Por eso dije, Averroes incluso se adelanta a ciertos contractualistas en algún punto. Él no era contractualista, pero es porque se adelanta a tratar de explicar por qué la sociedad.
Es la gran pregunta. ¿Por qué la sociedad? Bien, habría mucho más para decir, pero creo que con esto lo que yo quería comunicarles ha quedado claro. ¿Se entendió algo de Averroes? ¿Sí o no? Sí, bien. Listo. Se entendió algo de Averroes. Si se corta la sala en 5 minutos, seguimos por el mismo link. ¿Estamos? Bien. Profe, una pregunta. En esta última parte sobre la mujer, ¿se está apartando de lo que decía Aristóteles en el sentido de que tenía esta visión de que la mujer era menor que el hombre? ¿Sí? En esa última parte es muy buena su pregunta. Sí. Hay ciertos puntos donde toma distancia, porque de hecho, si no sería solamente aristotélico, sería profesor de Aristóteles, enseñaría a Aristóteles. Él hace filosofía propia, parte de Aristóteles, pero toma distancia de Aristóteles. De hecho, también toma distancia de Aristóteles respecto a este primer motor que lo ve en Alá. Y trata de aplicar lo que es la filosofía práctica de Aristóteles al contexto que él está viviendo de la muy mal llamada Edad Media. Averroes se va a ocupar de una ética y una política en los comentarios a que hace tanto la República de Platón como a la ética de Nicómaco. Él combina la República de Platón, ese libro de la República de Platón, con la ética de Aristóteles. Lo que tiene de interesante en este punto es que él entiende que la política no se puede separar de la ética, pero que la ética tiene que ser práctica. Le da una raíz muy práctica a la política. Él no va a ver la política como u- una, como una comunicación de Dios hacia su pueblo. Es un fin estrictamente práctico. ¿Cómo hace el humano para llegar a la felicidad? Bueno, necesita satisfacer ciertas necesidades. Allí se va a justificar el Estado. Allí se va a justificar el cuerpo político. Allí se va a justificar la jerarquía. Entonces, para Averroes, la ética se concentra principalmente en lograr la perfección del individuo y lograr la perfección de la política en la sociedad para que la sociedad permita la perfección del individuo. Vamos a ver que hay un constante retorno al individuo. Por eso el fin práctico. Entonces, la política es un medio a un fin. Las virtudes para Averroes son necesarias para que el humano alcance la felicidad. Todo ser humano está obligado a actuar con justicia y templanza, virtudes cardinales, de hecho. Luego vendrá la sabiduría y la fortaleza. Sobre las virtudes de la sabiduría y la fortaleza en segundo jerarquía y en primera jerarquía justicia y templanza, es que según Averroes se logra, y cito, el conocimiento de las condiciones que deben darse para que estas virtudes se realicen dentro de la sociedad. Él entiende, incluso toma elementos de Platón, la función del conocimiento a este propósito. Es decir, para practicar la virtud se necesita conocer el bien, casi acercándose al intelectualismo moral, casi acercándose al intelectualismo moral de Sócrates. Y esto es lo que va a justificar el desarrollo de la sociedad en términos de Averroes que necesitaría hacer, insisto, la sociedad islámica. Es cierto que Averroes hay mucho más para hablar, de la ética, no ya hemos hablado algo, pero podríamos hablar del conocimiento de la poética o de la retórica o la dialéctica. Pero, insisto, la sociedad perfecta para Averroes es la sociedad virtuosa. Y para que la sociedad sea virtuosa, el individuo que hace a la sociedad tiene que ser virtuoso. Y para que el individuo sea virtuoso, tiene que haber toda una condición política que le permite el desarrollo de la virtud. Por eso van a ver que él dice que es necesario que la mujer pueda cumplir su fin. Porque si un miembro de la sociedad no cumple su fin, que es el vivir éticamente, alcanzar la felicidad, en el caso de las mujeres, van a ver que él dice por un fin práctico. Como la mujer no alcanza su fin virtuoso desarrollando las actividades prácticas en la sociedad se degrada, es pobre. O sea, es lo que les cité textualmente.
Como la mujer no se desarrolla íntegramente, la sociedad íntegramente cae, porque la sociedad no es más que reflejo de la composición ética y virtuosa que tienen los individuos que la componen. ¿Se entendió el pensamiento de Averroes? ¿Sí o no? Fantástico. Se corta la sala, seguimos por el mismo link con filosofía del arte. Vamos a hacer 2 sesiones, así que estén atentos de sumarse apenas se corte. ¿Bien? A ver qué comentario me han dejado en el chat. Un saludo a Eduardo Maldonado, que ya se nos fue. Eh, Listo. ¿Está Flor Desi por ahí? Sí. Creo que sí.